Hello. Amén. Dios quiere, y mucha gente está oyendo esto, alabado sea el nombre del Señor. Ese pragmatismo en cuanto al éxito lo debemos reemplazar por una humilde y confiada dependencia de la fidelidad de Dios. ¿Sabe qué es una iglesia exitosa? Una iglesia que ha aprendido a depender de la fidelidad de Dios del cielo. Particularmente en cumplir los mandamientos de Dios. Y aquí es donde viene la parte que a veces no nos gusta. Y como le dije, no todo el mundo puede estar cómodo y feliz a la misma vez. Es que no se pueden esperar resultados inmediatos. Cuando creyentes somos impacientes, vamos a tender a querer evaluar el éxito de la iglesia en cuán rápido ocurran las cosas. Porque la manera de pensar del mundo nos enseña que si Dios es todopoderoso, todo debe ocurrir rápido. Porque entonces para que un Dios todopoderoso sin que esperar. Eso hace la iglesia enferma. Eso enferma mi alma, alaba. Yo no sé si yo me estoy dejando entender. Pues está tan profundo que no es tan sencillo, tú no entiendes para los niños. Esa manera de pensar y enferma a la iglesia. Enferma, la va enfermando. Y es como un cáncer. Entra como una célula dañada, pero daña a otra. E impide que una célula buena se reproduzca. Porque eso es lo malo del cáncer. No es que una célula se dañó, es que va, toda la que está a su lado les impide que se reproduzcan sanamente. Hasta que se muere el tejido. ¿Sabe cuál es el ambiente en donde las células malas se procrean? En lo ácido. Donde hay acidez, hay muerte. Donde hay acidez, hay reflujo, hay quemazón, hay hervedera. Ay, se repite la comida. Le dan ganas de devolver lo ácido. Cuando hay amargura, hay acidez. Cuando hay resentimiento, hay acidez. Donde hay carnalidad, hay acidez. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Donde hay este tipo de cosas, se procrea un ambiente ácido donde entonces empieza a descomponerse las cosas y se enferma la iglesia. Por eso Pablo dijo, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino gloriosa. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver hoy por lo menos uno, a ver si nos da tiempo, uno o dos, de los medicamentos para una iglesia saludable. Los medicamentos. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos ayuda con esto. Amén. De aquí en adelante. Número uno, tenemos que empezar de donde todo comienza, en la palabra. En la predicación expositiva. Es el primer medicamento. La predicación expositiva. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de la predicación expositiva únicamente como un formato de sermón. El experto en esa materia es el pastor Ramón. El señor Miguel está aquí. Yo la destruyo mientras la construyo. Estamos hablando de predicación expositiva en el sentido de lo que declara y de la naturaleza de ese tipo de predicación, no de una estructura de sermón. Los que les interesa saber eso, matricúlense en el instituto, pero yo creo que ya no puede porque está muy avanzado. Su nombre, tienen que esperar otra vez, se perdió la bendición. Nosotros debemos comenzar donde Dios comenzó con nosotros, y es Él hablándonos a nosotros. En esta manera está la salud de la iglesia. Y de esa manera es como único la iglesia puede llegar a ser saludable, la palabra. Esta particular manera de predicar, más allá de su estructura, en cuanto a sermón y qué se dice, no es cómo se dice, ni en el estilo que se dice, es quién
dice que habla lo que hace falta que se diga. En Nehemías capítulo 8, verso 8 dice la Biblia: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Eso es exposición. De modo que entendiesen la lectura, lo que se está predicando, y de la manera que aquí se predica generalmente es de manera expositiva. Aunque hay diferentes tipos de manera de predicar, los cuales son buenos y salen de la Biblia. El expositivo, el que pone es el cuidadoso significado y aplicación a la congregación. Es este tipo de mensaje que te traspasa el alma, que me traspasa el alma a ti y a mí. Es este tipo de mensaje que nos lleva a la presencia de Dios, nos sienta, nos habla y nos da significado claro que la palabra quiere que se diga. Mi alma alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces eso no puede ser meramente un estilo, ni tiene que ver, aleluya, de la personalidad del predicador, ni tiene que ver de cómo el predicador se presenta o lo otro. Tiene que ver, aleluya, que el Dios del cielo mandó a hablar lo que se está hablando. Fundamentalmente. Oh, gloria. Dios es santo. Tener un compromiso con este tipo de prédica es tener un compromiso en escuchar la palabra de Dios. ¿No me oyó? Cuando estamos comprometidos con este tipo de prédica, estamos comprometidos con escuchar la palabra de Dios. La predicación positiva es fundamental para la salud de la iglesia. La predicación positiva está marcada, sellada por el contenido y la explicación del contenido bíblico. Es amplia. Los grandes predicadores en la historia de la iglesia han sido predicadores que han predicado positivamente. Digo uno de ellos, que si la predicó uno de ellos, yo no estoy totalmente de acuerdo con él, pero digo algo que me hizo pensar por un momento. Él dijo: sin predicación positiva la iglesia se enfría, porque no da calor, se llena el intelecto de información, pero el alma se va enfriando, cae en el témpano de hielo del intelectualismo, sin una aplicación que dé vida al espíritu y al alma. Nos vuelve inteligentes, que no es malo, pero Dios quiere que seamos entendidos, sabios en toda buena obra y palabra. ¿Cuánto dan gloria en nombre del Señor? Gloria a Dios. Al punto que el simple se haga entendido, pero a la misma vez lo puede entender un niño. Increíble, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué esto es de relevante importancia? Porque el pueblo de Dios, desde la antigüedad, desde la creación, ha sido formado por la palabra. Desde Génesis 1 hasta el llamado de Abraham en Génesis 12, desde la visión en el valle de los huesos secos de Ezequiel 37, hasta la venida de la palabra encarnada que es Cristo, Juan 1:1. Dios ha creado su pueblo por la palabra. Es la palabra. Pablo dijo, aleluya, en el capítulo 10, verso 17 de Romanos: la fe viene por el oír la palabra de Dios. En 1 Corintios 1, verso 2, Pablo dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Sí, hermano, yo estoy loco, mi alma da la gloria de Dios. Y todo el que predica este evangelio ya está bajo la locura. Y ustedes que lo han creído están locos también a su nombre. Pero es loco para el mundo, porque para el que se pierde esto es locura, pero para el que cree esto es poder de Dios, esto es salvación. Aleluya.
Para el mundo estamos locos. Pablo me encanta como le llamó. Dice, Dios quiso salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Por qué es locura? ¿Por qué el mundo lo ve como locura? Porque es totalmente opuesto a lo que enseña. Es totalmente ilógico de acuerdo a su lógica. Es totalmente opuesto a su sistema. Es totalmente opuesto. Mi alma alaba la gloria de Dios. Es totalmente opuesto. Y el mundo no lo puede entender. Pero Dios lo quiso así. Dios lo dispuso así. Por eso para nosotros es bien importante oír esto, porque nosotros en una ocasión estuvimos en el lado de allá, en los que Dios había dispuesto que no conocieran. Y estando allá, Dios se nos reveló. Estando allá, Dios nos habló. Estando allá, Dios nos llamó. Estando allá, pudimos entender que Él pagó precio por mí, aleluya, y me redimió. Me sacó del mercado de los esclavos y me dijo, yo quiero esto para mí, esto es mío. Este yo lo formé en mí desde antes de la fundación del mundo. Ese eres tú. Por eso tú estás aquí en esta mañana. Si no, tú no estuvieras aquí. Estuvieras en el mundo, estuvieras en otro lado por allá. Alabado sea Dios. Y gozándote, aleluya, con las cosas que se hacían. Pero por cuanto Dios quiso salvarte a ti y a mí, bajo la locura de la predicación, es bajo la locura de esta misma predicación que Dios nos mantiene saludables, nos alimenta, nos fortalece, nos vivifica, mi alma alaba a Dios. Tengo que suave porque Sonia la llevo a la niña. ¡Santo Jesucristo! Siento el poder de Dios, alaba la gloria de Dios. Pero no por eso Sonia, eso no hay productora como esa. Quiere producirme a mí no es fácil. Porque recuerde que yo soy como una máquina de fax. Cuando baja tengo que avanzar, pues se me olvida. Santo Jesús. No es bueno. Se goza uno. Gloria a Dios. Amén. Luego de un largo mensaje positivo en una iglesia, alguien preguntó. Se predicó, el predicador era como yo así, predica algo. Hay gente que se enoja. Que mira el tiempo. Sí, pero todo tiene su tiempo. Y empiezan por ahí, ¿ves? Y todas las veces que no Jesús tiene su hora. Es hora de almorzar, pastor, por favor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y a través de la predicación positiva, que esa palabra llega a tu corazón y al mío. Así que ponle un cuchillo a la garganta, no es que te suicides. El Biblia lo que dice es que no coma, aguántate. Una vez le dijeron eso a uno y dijo, me voy a matar, no es eso. Aleluya. Luego de un mensaje positivo largo, alguien preguntó una vez, le dijo un pastor, ¿y cuánto tiempo quedó para la adoración, pastor? Si usted predicó tanto. Esto de entender, hermano, el que predica y el que piensa y habla de tal manera, no ha entendido que escuchar la palabra de Dios es lo más fundamental en la adoración. O sea, que está viendo adoración como música, como devocional, y eso es parte de él, bueno, es importante, es una bendición. Pero recuerdo que le dije al principio, ninguna de esas organizaciones garantiza que una iglesia florezca, porque iglesias que están fundamentadas sobre otras cosas que no es la palabra, están en arena movediza. No están sobre la roca es Cristo, y Cristo se manifestó en la palabra. Él es el verbo encarnado, Él es la palabra, Él es la roca, Él es la piedra del ángulo, Él es la palabra de Cristo, Él es la palabra, Él es la sabiduría de Dios. Dijo Pablo en los Corintios, dijo el proverbista en el capítulo 8. Gracias, Señor, gracias a Dios. Vamos a meter por ahí porque cabe señalar que muchos de nosotros debemos considerar que escuchar y vivir la palabra de Dios y responder a ella es la parte esencial de la adoración de nuestra vida. Todo lo bueno, y oímos la palabra de Dios en el cántico, en la lírica, en la melodía de un piano, de una guitarra, en la voz melodiosa de un cantor, de una cantora. Hay muchas maneras de ver la palabra, sí, no estamos en desacuerdo, pero no hay nada que les ponga más clara
que la misma palabra. Amén, amén. Si veníamos nosotros aquí, cantáramos nada más y nos vamos sin escuchar la palabra de Dios de esta manera, nos iríamos vacíos. Diríamos algo falta. No hay de usted a muy bonitos servicios al Señor, pero carentes de palabras positivas. Y usted sale y dice, como que el sabor que me dejaron en la boca fue como agridulce. Tuvo dulce, pero a la vez agrio. Dejen eso a los chinos que hacen pollo agridulce. Usted es cristiano, mi alma te alaba, Jesús. Coma bien, coma, aleluya, la palabra. Usted se ríe. Gloria a Dios, no más que reír. A su nombre. Aleluya. No, hermano, no puede salir agridulce. Uno sale dulce, contento, gozoso por la palabra que se recibe. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. La palabra no tiene sustituto y nada puede ir por encima de la palabra. Una vez yo tuve un músico en la iglesia en Virginia que me dijo, si después que adoremos no podemos ir para la casa, me dijo, un muchacho, aleluya, que tocaba piano en una iglesia que Dios nos dio la oportunidad de fundar en Virginia. Me dijo hace un día, y yo le dije, qué equivocado estás. Nada va por encima de la palabra. Todo eso es bueno y complementa y es parte esencial, pero nada como la prioridad de la palabra. Con toda la gloria en nombre de Jesús. El segundo punto que vamos a tocar hoy, y vamos a terminar por hoy. Estuvimos hablando de la predicación expositiva y de la palabra, y es con el que se nos enseña. O sea, cómo se nos enseña. Pero ahora vamos a hablar con el que se nos enseña. ¿Qué es el contenido? Y eso nos trae el segundo punto, que es la teología bíblica, es la teología. La manera es positivamente. El contenido es la Biblia, pero ¿qué tipo de doctrina? ¿Qué tipo de teología es? La Biblia habla de una doctrina, la Biblia habla de una teología, la Biblia habla de una doctrina y de una teología. Esto es tema debatible. Quizás los que están aquí no concuerden conmigo, quizás los que nos ven y nos van a ver por YouTube y en todos otros medios tampoco. Pero yo quiero suscribirme entonces a lo que dice la palabra. Porque puede haber diferentes opiniones. Y entre teólogos hay diferentes opiniones de diferentes temas. Y no solamente opiniones, controversias que llevan siglos en debate sobre la mesa teológica y aún el día no se aclaran. Por cuestiones teológicas se han dividido iglesias. Por cuestiones teológicas y doctrinales hay gente en enemistad. Estos asuntos importantes que tienen que ver con la iglesia, a veces lo queremos pasar por alto. Nadie quiere hablar de esto. Porque el diablo infunde un miedo a todo predicador o todo